Buenas noches, mi nombre es Federico González Bogotá. Eh, Actualmente voy a presentarles la simulación del el laboratorio de generador de onda cuadrada con amplificador operacional. Como podemos ver, este circuito está compuesto por tres amplificadores de referencia LF353, un MOG 3031 y bueno, este amplificador de la izquierda, el primero, es un amplificador no inversor en lazo abierto que está polarizado junto con los otros por medio de esta línea a la parte negativa, que es menos 12 voltios. Por este lado, como vemos, también está polarizado a más 12 voltios. Este tiene una entrada sinusoidal, que es la entrada de la fuente que vamos a usar. Pasa por una resistencia a la señal, pasa a un amplificador inversor de lazo cerrado, el cual tiene un condensador para filtro de señal para reducir el ruido. La señal pasa para otro amplificador que tiene un comparador con la resistencia para modular el ancho del pulso de la señal cuadrada que se está enviando. Esa señal entra al MOG, que es un optoacoplador TRIAC, que se encarga de controlar la corriente desde una entrada DC a una salida AC. Esto para lograr encender el bombillo. Como podemos ver en la simulación, la primera señal que recibimos por medio de esta línea es una señal que va filtrada con ayuda del amplificador. Luego vamos por esta, en donde medimos la salida de este amplificador, que es una señal inversora, en donde, como podemos ver acá, mientras esto es positivo, la pendiente es negativa. Y cuando el pulso es negativo, la pendiente se convierte en positiva. Luego pasamos al amplificador que se encarga de controlar el ancho de pulso, y por esto vemos cómo se amplía o se reduce. Diciendo que cable naranja, 12 voltios positivos, cable gris, 12 voltios negativos, cable azul es tierra. Pues las principales funciones de cada uno de estos componentes son, pues la función de una resistencia, causar una oposición al paso de la corriente. ¿Listo? El capacitar de 100 microfaradios, pues su principal función es bloquear el paso de corriente directa y permitir el paso de corriente alterna. Pues del diodo, su principal función es convertir la corriente alterna en directa. CSR, pues es un dispositivo semiconductor que pues es semejante a un diodo con una diferencia de que pues posee una compuerta. Esto le permite comenzar a conducir al recibir un pulso positivo por la compuerta. Los SR pues son muy, muy utilizables en varios campos de la electrónica, debido a que pues este puede ser utilizado como un interruptor de tipo electrónico. El potenciómetro de 10K pues es una resistencia variable, pues ahí lo vemos en pantalla. Pues el octocoplador, bueno, el electrocoplador es un dispositivo de emisión y de recepción. En su entrada, pues funciona como un interruptor que se activa a la luz emitida de un diodo LED
que satura un componente optoeléctrico, normalmente en forma de fototransistor. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y una fotorreceptora, cuya conexión entre ambas es óptica. Entonces vamos ahora con el LF353, que es el amplificador operacional, donde la funcionalidad principal pues de este es comparar, dependiendo la entrada de su pin inversor y pues de su pin no inversor. También pues se verá afectada su salida debido a esto, bien sea será positiva o será negativa. Posee 8 pines, donde el pin 1 es una salida, donde el pin 2 es una entrada inversora, en el pin 3 es una entrada no inversora, en el pin 4 es una alimentación negativa del circuito, pues para este caso es menos 12 voltios. En el pin 5 es la entrada no inversora 2. En el pin 6 tenemos la entrada inversora 2. En el pin 7 es la salida 2. Y el pin 8 es la alimentación del circuito, que para este caso, como le dijimos en un principio, es 12 voltios positivos. Bueno, básicamente el funcionamiento del circuito lo que hace es por medio del ancho de pulso de la onda cuadrada del PWM es pues aumentarle o disminuirle el ángulo de disparo del SCR para que corte la onda o para que recorte el pulso negativo de la onda sinusoidal. Buenas noches, mi nombre es David Rodríguez y yo les voy a traer las observaciones. Principalmente, la primera observación que vemos es que en el circuito media onda controlado podemos modificar el pulso negativo que estamos recibiendo de la señal. El negativo, al ser rectificador, lo estamos omitiendo, por lo tanto nos queda igualito, parecida a una señal media onda, pero sin controlar. La única diferencia es, como lo podemos ver en la imagen, es que podemos acortar el ciclo positivo de la onda por medio del ciclo útil del PWM, lo cual vendría siendo una señal cuadrada. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos una señal cuadrada para poder controlar por medio de la compuerta del gate el SCR para que me haga para correr o aumentar o disminuir el ángulo de disparo del SCR. Buenas tardes, mi nombre es William Fernández y a mí me correspondió conclusiones. En ese tema logramos sacar dos de ellas. La primera es que para controlar la salida del rectificador de media onda fue necesario utilizar un tiristor o llamado también un SCR en lugar de un diodo. Por lo general los SCR requieren dos condiciones importantes para que entren en conducción. La primera es que debe estar polarizado en directo el ánodo y el cátodo, que es el positivo y el negativo. Y la segunda condición es que se debe aplicar a la puerta o al auxiliar, que es la tercera pata, como se ha mostrado en el montaje, una corriente. En la segunda conclusión logramos observar que el rectificador de media onda controlada logra convertir señales alternas, como es la de la entrada de la toma, en una señal continua con potencia variable a la carga. Esto se debe a que se utilizó, ya lo mencionamos, un tiristor o un SCR de los cuales se puede controlar el ángulo de disparo para enviar más o menos energía a la carga, con la que estamos controlando el valor medio de la tensión y de la salida del rectificador de media onda controlada. Para desactivar un SCR tuvimos que bajar la tensión al niveles del umbral especificados por el fabricante. Esto nos llevó a revisar la ficha técnica del tiristor que pudimos utilizar.